Okay, thank you. So I think we're recording now. Ya estamos grabando. So we can start. Okay, the good news is I fixed my book. Bueno, pude volver a descargar mi libro digital. Entonces ahora, bueno, podemos verlo en esta versión, right? Not the PDF. So I really like it. And very well, we're going to start. Estábamos viendo sobre los verbos y aprendimos un poco acerca del pasado. That's what I want you to check here. So we're going to start our class. Here, let's go, guys. So first we're going to listen to a song. Vamos a escuchar una canción, right? So maybe you already know it. Yellow by Coldplay. Do you know this song? Let's go. Yeah. Okay. Bueno, esta canción tiene varios verbos en pasado. This is So that's what Jules, I want you to VP of a ketchup We're company, going to create about two to use teams. Vamos a crear dos equipos. So we're going to create breakout rooms. Ok, hemos creado un equipo. Es el equipo 1, en el cual está Claudina, Dulce, el muchachito alegre. That's a very good name. That's how I want you to be here in class. Emanuel, Itzel, Javier, Lisbeth, and Osvaldo. Can you hear me, guys? Okay, teacher. Yes? Yes. Who is el Yes. muchachito alegre? Ok, bueno, entonces ahí tenemos al equipo 1. En el equipo 2 está Diego, Stephanie, Fabiola, Julián, Carla, Paola y Patricia. Bueno, vamos a volver a crear porque creo que acaba de llegar los alumnos. Ok, let's go. Team number 1, equipo 1. Equipo 1. Claudia, Damaso, Diego, Dulce, Muchachito Alegre, Emanuel, Fabiola, Javier, Santiago. Team Teacher, number... Yeah? ¿Claudia o yo? ¿O Claudina? Claudina, sorry. Ah, ok, es que la otra vez hay otra Claudia, entonces no sé si hay otra. Yes, I'm sorry. Sorry. Okay, the team number 2 is Stephanie, Itzel, Julián, Carla Ortiz, Lisbeth, Osvaldo, Paola, and Patricia. You're the team 2. We're going to listen to the song. Okay, ¿qué va a ser el equipo 1? I want you to recognize those verbs that are regular. Verbos regulares. Y escríbanlos en el chat. El equipo 2, verbos irregulares. Bueno, les adelanto que van a ser más verbos irregulares que regulares. So we're going to pause the video. Y anoten todos aquellos verbos regulares e irregulares. So let's go and let's play the song. Look at the stars, look how they shine for you. And everything you do, yeah, they were all yellow. I came along, I wrote. Okay, here we already see the verbs in past, the irregular verbs. I came along, came. So the present is come, came and come. So what is the meaning of come?
venir. Exactly. So it's the past, right? Came along. Okay. Very well. Entonces dice, vine contigo. I came along. Came along, I wrote a song for Otro verbo en pasado. It's wrote. It's, okay, you see here, wrote. Right. Write is a present. Muy bien, entonces tenemos write. The past is wrote. Exactly. you and all the things you do. And it was called yellow. Tenemos un verbo irregular aquí y un verbo regular. So we have was. ¿Qué quiere decir was, Paola Sánchez? Was es ser o estar, fue, estuvo. Ajá, si es ser o estar, pero en pasado. O sea, fui o estuve. Thank you. Then we have called, which is the verb, the regular verb call. Let's continue. So then I took my turn. Oh, I Here we have when I took. Took is which verb? Javier, ¿qué verbo es took? Lo confundo con take. Ok, no es correcto porque take, ajá, take es el presente, so we say took. Ok, es tomar. Ujú. Take, tomar. Take, tomar, exactly, not drink, different. Take, Tomar. Ajá. yes, very well. So, let's see. oh, what a thing to done. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turning into something beautiful. And you know I love you so. You know I love you so. I swam across. We have other verb. This is irregular. Swam. I swam across. Well, swim is the verb. We say swim and swam, which would be the past. Okay. I jumped across for Jump. you. Jumped. Regular verb, verbo regular. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. I drew a line for you. Then we have drew, which is the past of which verb? What verb is this? Pintar. Yeah, so En dibujar. presente. Dibujar. Drew, draw. Draw is the present. Drew. Draw, drew. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turning to something beautiful. And you know, for you I'd leave myself dry.
I bleed myself dry. It's true. Look how they shine for you. Tenemos el verbo look. Look, all right. What is that? Ver, mirar. And how can I say it in past? Look at. Looked. Es un verbo regular. Vamos a ver ahorita la pronunciación. Shine. This is a regular verb. The opposite, the opposite, the past, we say shone. Shone. Shine, shone. All right. Very Yeah. well. So just like it is a beautiful romantic song. Let's continue here. So this is what I want to explain you along with the list of verbs. Let me see. Let me get the list of verbs. So yesterday I was giving you a tip to learn the irregular verbs. In English, you have two types of verbs. We have regular and irregular verbs. Regular verbs are very easy because you only need to write the ed at the end of the verb. Generalmente no hay lista de verbos, no hay listas de verbos regulares, pues porque son sencillos, ¿no? Teoría. So yesterday I was giving you a tip to learn the irregular verbs. In English, you have two types of verbs. We have, bueno, está que se está grabando la sesión, ¿no? Okay, verbs list. Okay, the reason we have the irregular verbs in English is because they were the most used during the whole history of English. Los verbos regulares y irregulares. Tenemos verbos irregulares en inglés porque son de los verbos que se utilizaban con mayor frecuencia y que se conservaron hasta el momento. Los verbos regulares son verbos que se fueron añadiendo posteriormente. Y bueno, no eran tan comunes como el resto de verbos irregulares. Por lo tanto, a los verbos regulares simplemente la regla es poner una D en él o una ED en el verbo. Por ejemplo, si yo tengo accept, el pasado sería accepted. Add, we would say added para todos los verbos regulares. But well, we have irregular verbs too. Tenemos también verbos irregulares. La complicación de los verbos regulares es la pronunciación, porque no se pronuncia siempre como, por ejemplo, no diríamos admitted, admitted. No, we don't pronounce like this. And the complicated thing about the irregular verbs, por así decirlo, la parte complicada de los verbos irregulares es la forma en la que cambian. So I'm going to show you first some tips that you can do in order to learn the irregular verbs, and another tip for you to get or understand the pronunciation of the irregular verbs. Bueno, esto también me parece Teacher Eric, que estuvo cubriéndome en la clase. Les comentó un poco la pronunciación de los verbos. Well, I'm going to tell you here. What can I do in order to memorize the irregular verbs? Los verbos irregulares son pues un poco complejos, hay que memorizarlos, pero yo no sé cómo ustedes suelen memorizar algo o ya sea que sea algo escolar o cualquier cosa de la vida cotidiana. Because some students do the next thing. Pueden hacer lo siguiente, un trabajo muy mecánico de la memoria, diciendo, ok, voy a aprenderme estos 4 verbos. So I would say become, became, break, broke, build, built, buy, bought. Y así vas repitiendo hasta que se te quede en la memoria. Well, I don't recommend to do that because, I mean, we cannot always trust in our memory. There's a more effective way of doing this. Y la manera en la que podemos hacerlo es identificar verbos similares. Entonces, hay verbos que tienen una rima o una forma en la que cambian al pasado. For example, if you think about ring
cambia el pasado, rang. Sing, sing, Sang. 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 Swim, Swam. Swam. ok, entonces hay un patrón, ¿verdad? Los verbos irregulares en realidad no es que tengan este patrón, pero nosotros podemos buscar alguna coincidencia y ayudarnos entonces a poner verbos que son similares y entonces aprenderlos de manera más rápida. Entonces, como pueden ver aquí, el patrón es que cambian su I por una A y riman, ¿no? Ring, rang, sing, sang, swim, swam. What other verbs do you see here? ¿Qué otro verbo puede corresponder Drink. a este grupo? Y drunk. Say again. Drink. Y drunk. Drink and drank. Perfect. Entonces, es más fácil si organizamos los verbos en cambios parecidos que tienen esos verbos. Ring, ran, sing, sang, swim, swam, drink, drank. We can check, for example, okay. They can change to, for example, feel. Cambiaría felt. Feel, felt. Which can be similar. ¿Cuál verbo podría ser similar a este? Meet. Sleep, slept, we could say. Y esto no es una regla. Ustedes arman los verbos según lo que les parezca más conveniente, pero los que sean más parecidos. Feel, felt, sleep, slept. Send. Send, sent. Que terminan en T. Which other one? Como en ET. Meet y met. Meet, met. Bueno, riman. De nuevo, no es que sean idénticos, pero al menos riman y a mi cerebro le ayuda para poder memorizar. Okay. Then we also have, for example, catch, caught, teach, catch, caught, teach, Out. taught. Taught. Similar verbs bring, brought. Bring, wrote. Buy, vote. You create your rules. You make the rules here. Ustedes tienen que crear las reglas que ustedes quieran y organizar los verbos según les parezcan más conveniente. Which other one? Think. Think, thought. Okay. So it's just try to watch it. Some verbs repeat some patterns. Algunos verbos repiten esos patrones. Okay. Fly, flew, draw, drew. So you make the rules, guys, here. Ustedes pueden crear las reglas o los patrones que ustedes quieran. Mi recomendación es pues ponerlos solamente los que riman en el cambio que hacen en el verbo. So it's easier to remember. The reality is that you will memorize more for the use than other thing. Porque si ustedes, por ejemplo, lo que hacen es ponerse la lista de verbos y querer memorizar cada uno, así como, digamos, utilizando la fuerza bruta de su memoria, puede ser que lo logren, pero están utilizando mucho esfuerzo que a lo mejor utilizar este tipo de clasificación can help you, right? This is the deal with irregular verbs. Esto pasa con los verbos irregulares. Si quieres decir, yo canto, I sing. Yo canté, I sang. I swim, I swam in the past. I drink now, right? Well, I usually drink beer. Yesterday, I drank wine.
Mhm. Okay. Do you have any questions about these irregular verbs? ¿Alguien tiene preguntas sobre esto? ¿Y alguna estrategia, teacher, para aprenderse el significado? Well, now to understand the meaning is a different thing. Well, when you want to memorize the meaning of some words, no solo verbos, sino también de palabras para acordarse del significado, una de las cosas que podemos hacer es utilizar ya sea memotecnia o poner ejemplos divertidos. ¿Cómo es la memotecnia? Well, if you think about, for example, imagine that you're studying chemistry or biology, and I'm not a chemist, I'm not a biologist, but we have, for example, CHON. Okay, el CHON. What does it stand for? Imagínense, yo soy un biólogo o un químico, quiero aprender cuáles son los elementos clave de la vida, del ADN de los seres vivos. Bueno, me quiero acordar que es carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La memotecnia es utilizar algún tipo de abreviatura, siglas divertidas, right? So you can use something like this. So to represent this, yo les había mostrado el NOSC para poder describir el orden de descripción en el que se ponen los adjetivos. Esto quiere decir number, opinion, size, and color. Es decir, que para describir cualquier objeto en inglés siempre mencionas cuántos son. Por ejemplo, to, opinion, expensive, size, big, color, blue, cars. Two expensive, big, blue cars. Este es el orden en el que se tienen que describir los objetos. Primero va el número, después la opinión, después el tamaño, después el color. Y para poder acordarme utilizo memotecnia. I use this one. Number, opinion, size, color. Eso es memotecnia. You can use something fun, just remember. For example, you could think verbs of movement. Puedes clasificarlos ahora. Verbos de movimiento. Los clasificas. Could be, for example, walk, run. Otro verbo de movimiento. Walk, run. Dance. Dance. Stand, Dance. Which other? jump, Jump. Ok. Entonces, pues los organizas en un solo grupo. Entonces, you can, I don't know, make something like what are you? I don't know. Y esto de que es walk, run, dance, and jump. It's more about your imagination. Other thing is, when you make sentences, cuando les pido hacer una oración, it's good you use your imagination and you use it with real situations. Por ejemplo, vamos a decir que no conoces el verbo, hang. Hang. Okay, so if I say hang up, es colgar, right? Hang up. ¿Te quieres acordar de esto? Si yo te digo hang up significa colgar, puede ser que no lo recuerdes tan bien como si tú mismo haces una oración. So you would say, for example, I hung up, le colgué y no sé, inventa algo divertido. I hung up my mother-in-law. Le colgué a mi suegra. Le colgué a mi jefe. I don't know, just make something fun so you can remember. Or try to make a sentence with something real that happened to you. Una oración con algo que les haya sucedido a ustedes. Just relate them with something that you have, something familiar, right? That's the thing, that take what you know to what you live. Tomar lo que aprenden a lo que viven diariamente, right? That's the thing. That's the challenge. Eso serían para acordarse, memorizar significados. Okay. Good advice. Yeah, Let's gracias, see. teacher. I want to show you now for the regular verbs. Regular verbs, as I told you, ahora pasan a otro lado, los verbos
regulares, they are not complicated because all of them have the ed at the end. Todos ellos añadirían una ed al final. The problem here is the pronunciation. Okay, I'm going to write these words for you. So you try to say them in past. Vamos a intentar decirlo en pasado. Okay, so we have here, for example, back. Y si la palabra se escribiría backed, pero la pronunciación no sería así. Let's see. You try, Carla Ortiz, could you try please to pronounce these words? ¿Puedes intentar pronunciar estos verbos en pasado? Yes, teacher. Baked, baked, balance, banked, and banged. Okay, that's the thing, right? Los verbos rara vez vamos a decir backeth o balanced, banned, bagged. That is not correct. But let me show you. So what can we do? Okay, bueno, vamos a abrir las notas so I can show you. What can I do? My purpose in this class, yo creo que terminar esta clase ya es ganancia. Que no digamos, por ejemplo, la ed al final, que no digan balanced, que no digan, no sé, cualquier danced. I want to show you how we do this. Vamos a abrir sus notas. In general, we have three. El pasado tiene tres formas de pronunciación. And some teachers or some schools, algunos libros, algunos profesores, algunas escuelas les van a decir, mira, si el verbo termina en esta consonante y esta, te dan como una lista de 10 consonantes. Entonces va a sonar así. Pero si termina en estas otras consonantes, te dan otras 10 consonantes, entonces se va a pronunciar así. Y para mí eso no sería práctico que lo aprendieran. So the best approach, in my opinion, is the phonetic approach. Es decir, vamos a concentrarnos más en la pronunciación, en el sonido de las palabras, el cual no depende de que se memoricen, solamente tienen que memorizar 3 sonidos para poder pronunciar bien todas las palabras en pasado. So, vamos a abrir esta presentación. Okay, and here's the famous phonemic chart. All right, phonemic chart represents all the sounds we have in English. Todos los sonidos que existen en inglés están representados en este cuadro y tenemos dividido vocales y consonantes. Nos vamos a enfocar el día de hoy solamente en consonantes. Consonantes hay de 2 tipos. We have voiced consonants and unvoiced consonants. Las que son consonantes con voz, quiere decir que producen una vibración en mis cuerdas vocales al pronunciarlo, como en el caso de la M. La M necesita utilizar tus cuerdas vocales, necesita hacerlas vibrar. Pronunciarías, por ejemplo, al pronunciar la M, se hacen vibrar las cuerdas vocales, pero si fuera, por ejemplo, el sonido K, no hay vibración. Try again. A ver, comparen ahora el sonido D. The. Feel your throat. Sientan su garganta. Feel your throat. The. Hay vibración. Ok. What about the T? Que acerca de, o sea, si digo T, sí suena, pero solamente la consonante. ¿Tiene voz? ¿Vibran con las vocales? No, they don't. Ok, entonces a eso se le llama consonantes sin voz. Voice consonants son las que nos ayuda el cuadro porque están en negritas. Esas consonantes con voz. Unvoiced consonants es fácil de identificar porque están en un color más pálido. Ok, very well. Entonces ahora sí podemos empezar a clasificar la pronunciación correcta del pasado. So, one moment.
Okay, and please check this out. Vamos a crear un cuadro. So the first is, if at the end of any verb you have an unvoiced consonant, then ed becomes t. Por ejemplo, con el verbo work. Work. ¿En qué sonido termina? Ok. Ok, exactly. Termina en sonido en la letra K, la cual se pronuncia K. Ok, y como podemos ver también en este cuadro, está en color pálido, es decir, que es unvoiced. No tiene voz, no se pronuncia. I don't know if you have this, let me see the picture. One moment. Les voy a enviar una foto de este cuadro, ¿vale? Para que la tengan. Okay. Okay, exactly. Other example. Si yo utilizo el verbo wash, termina en el sonido sh. No vibran mis cuerdas vocales. También es una consonante sin voz. Okay. Other example. Stop. Stop. Termina en la P. Stop. No tiene voz. Ok, estas consonantes secas, consonantes sin voz, cuando se pone en pasado, this is where you have to pay attention. No worketh, no washeth, no stoppeth, que por cierto aquí se duplica la P, sino que es decir, ortográficamente se añade ed, pero el sonido es T. Ok, entonces, por ejemplo, en vez de worketh, más bien, esto sonaría como worked. Aquí pongo cómo es la pronunciación, ¿no? Worked. Worked. Exactly. Después de la K, el sonido que produzco de esta ed es la T. Worked. Worked. Lo mismo, no diríamos washed, diríamos washed. Washed. No diríamos stopped, diríamos stopped. Stopped. Exactly. Eso sucede con consonantes, verbos que terminan en consonantes sin voz. We have, like I showed you, we also have, for example, voiced consonants, such as, vamos a ver, okay, we're going to check examples. En donde esa terminación ed va a sonar como una D. So here we have examples in the list of regular verbs. Aquí, a ver, vamos a buscar un ejemplo. Ok. Let's see. Tiempo del pasto, ya instalé la nueva. Ben. Ok, Ben. Fue un día muy productivo porque también ya por el pasto, ya instalé la nueva cámara, así que... Ok, día muy productivo. To study English. Exactly, very well. Ok, we have ban, por ejemplo. Ban, que significa prohibir. Ban termina en una consonante con voz. Entonces, no sería banned, se pronuncia band, como una banda de rock. Band. Ok, other example. Tenemos, vamos a decir, I don't know. Ok, love, verbo amar, love. Diríamos, no loveth,
En pasado, esto se pronunciaría love. Love. Ok. Clean. No se pronuncia cleaned. ¿Cómo se pronunciaría? Osvaldo. Clean. Cleaned. Exactly. Cleaned. Very well. All right. So you see, it's not that complicated. Okay. Very well. Y como les digo, esto les ahorra el que yo les diga. Miren, cuando el verbo termina en K, en SH, en P, en che, les dé una lista de letras, sea mejor con el puro sonido, saber si tiene voz o no tiene voz. Ok. There are a few exceptions. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, en la palabra naked. Naked, pues, aunque este ni siquiera es un verbo, es un adjetivo. Pero la pronunciación aquí sí es como pronunciando la E. Es una excepción. Naked. Okay. Let's see. We have also a third category, una tercera categoría, que sería para otro tipo de palabras. So, when ending T, cuando las palabras terminen en T o en D. La T es una consonante sin voz y la D es una consonante con voz. But I cannot say, por ejemplo, si tuvieras como want, y yo quisiera pronunciarlo igual que en la primera regla, en el primer caso, dirías wanted, y así no queda. Por lo tanto, verbos que terminen en T o en D, el sonido que resulte de la ED se convierte en ID. So we say wanted, ended, wanted, ended. Es decir, esta ED, en vez de pronunciarla como E, pronunciarla como I. Wanted, ended. Aquí tenemos unos ejemplos. Accepted. Right. Accepted. Etc. These are the only sounds. Esos son los únicos sonidos para los verbos en pasado. Verbos regulares. Questions? Teacher, el primero dijo, ¿cómo puso? Unvoiced, que es una consonante. Unvoiced. Sí, consonante sin voz. Exacto, ya, gracias. Voiced consonants, consonantes con voz. These are the 3 rules. But we're going to practice. Okay, we're going to create a few teams. Let's see. Voy a crear nuevamente sus equipos. Okay, very well. In the team number 5, I veo a Javier, Carla Ortiz y Osvaldo, okay? So, I would like to ask, okay, vamos a pedirle a Diego, no, perdón, no, Javier, del equipo 5, accept. Accept. Vamos a leer estos 3 verbos en pasado. Vas a tener que ponerles una ED al final para que estén en pasado. Accept. Y en pasado sería. Termina en T, entonces. Es sin voz, ¿verdad? Exactly. Accept, sí, es una consonante sin voz, pero entra en tercera categoría. Porque es una palabra que termina en T o en D. Entonces. ¿Puede poner otra vez la lista para... Sure, sorry. Sorry. Accept, le añadimos CD para que esté en pasado. Ajá. Entonces sería accept. Accepted. Es tercer regla.
esa ed suena como id. Aquí no interviene si tiene voz o no tiene voz. Simplemente si la palabra termina en t o en d, cuando esté en pasado suena id. Accepted. Accepted. Ok, vamos con el siguiente, ¿cómo sería? Edit. Added. 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 Exactly. Vamos con Carla Ortiz, please. Admit. Bueno, como es como termina en T, sería en terminación ED, ¿verdad? Exactly. So we say Admit, admit termina en T, tercer regla, tercer caso, right? Admit. Admit is the present, the past. ¿Cómo dirías, por ejemplo? Ella admitió su error. she admit her mistake, She admitted. admitted. She admitted her mistake. Bien, y estamos hablando en pasado. She admitted her mistake. She admits. Ella admite. She admitted. Ella admitió. Okay, very well. Pero, Ajá. aquí tengo una duda. ¿Pero por qué, o sea, el admitted, o sea, por qué se termina, bueno, se pronuncia en terminación ed? Sí, ahorita mencionó que, o sea, cuando el verbo tenga, por ejemplo, que termine, que empiece el verbo, pero es que no sé cómo explicarlo. Pero, por ejemplo, cuando dijo de que, lo voy a decir tal cual, como dijo wanted, o sea, que termina, que el verbo es ed, dijo que se pronunciaba ed, wanted, pero si aquí admit, o sea, termina en t y se le agrega el ed, porque se pronuncia como admit y no, no, ay, es que me estoy revolviendo, no le entiendo. Okay, Creo que ya me hice worry, una yo sola. Yeah, I can see. Don't worry. It's confusing. Okay, let's check again. Okay, existen tres casos para pronunciar en pasado. First case, when we have unvoiced consonants. Consonantes sin voz. Una consonante seca, como con el verbo work. El verbo work no lleva generalmente la ed. Yo se lo añado porque es pasado. Okay, entonces, normalmente es work. Pero al añadirle ed, esa terminación ed no suena ed, no suena worked. It's worked. Worked. Washed, no sería correcto, sino washed. The second case, segundo caso, es para verbos que terminan en una consonante con voz, como en el caso de ban. Entonces, el verbo en presente es así. B-A-N. In past, you say banned, right? Love. Love is the verb in present. Le añadimos de loved. Y suena así. Tercer caso, como en el caso vimos de accept. Fíjense en este verbo want, termina en T. And termina en D. Accept termina en T. Entonces, como todos los verbos que terminen en T o en D, esa ed va a sonar como id. Yeah, you understand? ¿Sí? ¿Sí entendemos? Ajá. Okay. Entonces, de nuevo, ¿cómo sería admit en pasado? Admitted. Admitted. Perfect. Excellent. Let's have, okay. Este no lo leímos, ¿sí? Ah, sí, Javier lo leyó, ¿no? Ok. O dice admire. ¿En qué sonido termina admire? Admire. Vibraciones, puras vocales.
El sonido R es una consonante con voz. Y el pasado, ¿cómo sería? Admire. Admired. Ujú. Admired. Okay, let's have Osvaldo. Please help me with this one. ¿Nos puedes ayudar con estos tres, por favor, Osvaldo? Yes. Advised, porque es consonante sin voz, ¿no? Termina en la S. Advised. Ujú. Bueno, termina en S, pero ¿qué creen? Y es veces lo complicado del inglés es conocer la verdadera pronunciación, porque advice sí, podemos pensar, termina en S, pero si vamos a revisar la fonética, termina en Z. Z. So, no, no se pronuncia advice, sino advise. Ay, vaya. Advise. Advise. No advice, advise. Advise. Discreto, pero sí es distinto que advice. Y la Z es una consonante que, la S es una consonante que no tiene voz. Pero ¿qué hay de la Z? Sí se escucha su advice, se escucha la pronunciación, ¿no? Advise. Por lo tanto, sería el segundo caso. Y esto sonaría como advised. Una D suave. Advised. Bueno, así como. Advised. Can you say again? Advised. 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 Muy bien. Advised. Let's see. We have this other verb. Afford. Termina en D. Is the first, the second, or the third case? ¿Cuál caso sería? El tercero. Very well. Sería el tercero porque termina en D. Por lo tanto, Osvaldo, ¿cómo sonaría? Afforded. Okay. Very well. Afforded. Afforded. Perfect. Excellent. We have now agree. Este termina en vocal, que sería lo mismo que decir que termine en una, bueno, termina en voz. Agree. ¿Cómo sería en pasado? Agree. ¿Y en pasado? Osvaldo, please. Agreed. Agreed. Exactly. Agree. Agreed. Alert. 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 ¿Cómo sería, Osvaldo? Alerted. Alerted. Okay, Alerted. sería aquí. Excellent. Alerted. Excellent. Alerted. Allow. Please, Santiago, ¿cómo sería allow? La W es una consonante que tiene voz. ¿Cómo sonaría esta consonante, esta palabra en pasado? Allowed. Allowed. Exactly. Allowed. Very well. Perfect. Let's go with Damaso, Fabiola, Samara. We have this one. Now we are going to say amuse. En pasado, ¿cómo sería Damaso? Sería amused. Amused. En este caso, el verbo
Aquí es importante que entiendan algo, ¿verdad? No es en qué termine la palabra ortográficamente, sino en qué sonido. Amused. Amused. Entonces, así. Amused. Amused. Ok. ¿Ya? Fabiola. Analyze, tienes con inglés británico, y analyze en inglés americano. El sonido también cambia. Analyze sería con sonido este, por lo tanto, cámbiate. ¿Cómo lo dirías? Analyzed. Analyzed. How about this one? ¿Qué de este? Analyzed. 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 Y británico, analyzed. Con Z es el americano, el sonido americano. Ajá. Ok. En esa, por ejemplo, como tiene la Z, hago la vibración, ¿verdad? Que corresponde Sí. a la pronunciación de Z, el z, analyze, El algo z, así. por lo tanto, es D. Y aquí De es analyze. S, consonante sin voz, se pronuncia con T. Con T. Analyzed, analyzed. Samara, announce, announce. Ok. Santiago, ¿cómo sería? Announce. Announced. Exactly. Let's see. Diego Quiñones, annoy. Como diríamos en pasado. Sería con la D, annoy. Exactly. Sería Annoyed. solamente añadir sonido D. Se escribe annoyed, pero no se pronuncia annoyed. 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 Excellent. Annoyed. Itself. Answer. En pasado. Paula Sánchez. Answered. Answered. Exactly. Answered. Ay, perdón, es que no podía encender el micro, teacher. Okay, don't worry. Lisbeth, let's check. Apologize. Apologize. Apologized. Apologized. Excellent. So it's like this. So we can continue, right? We could say something like appear, appeared. Upload, uploaded. Appreciate, appreciated. Approve, approved. Argue, argued. Arrange, arranged. Arrest, arrested. Arrive, arrived. Ask, asked. We can continue here. Back, backed. Bake, baked. Balance, balanced. Ban, banned. For onward, you will have the next words. Les voy a dejar estas palabras que hay que pronunciar en pasado. So I'm going to show you just a few words. Les dejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 10 words, son 10 palabras. Envíenme su audio de WhatsApp pronunciándolas en pasado. Okay. So I'm sending you. There you go. Ahí tienen estos verbos que quiero que pronuncien en pasado. Okay, now we're going to read very shortly the next one. Okay. Vamos a leer un texto que está en pasado. And there it is. Canada, no.
Okay, it's about the Renaissance, el renacimiento, cómo era el inglés antiguo. Aquí tienen algunas palabras como eran en inglés, como son en inglés moderno y cómo eran antes. Por ejemplo, antes existía para you. Saben que no existe una palabra en inglés que sea para dirigirse con respeto a alguien. Entonces decimos you, pero antes sí existía el thee. The era como se le llamaba a usted, a una persona. Ya no existe. Ya a todos les dices, a todos los tuteas en inglés. Right? Ok, very well. Aquí tienen, por ejemplo, good morning, se decía. Good morrow. How are you? Se decía how now. Más fácil, ¿no? How now. What's your name? What be the time? Goodbye. Farewell. Ok, bueno, vamos a leer y noten la pronunciación del pasado. So I'm going to read for you. It says, yeah, all the English fair. Are you interested in the past? Find a Renaissance fair near you and explore life in another time. The Renaissance was from the 1300s to the 1600s in Europe. Renaissance fairs are modern outdoor events about this time in history. There are sports, games, food, plays, and music from the past at the fairs. People usually wear, y noten old-fashioned, que quiere decir anticuado, ropas anticuadas, old-fashioned clothes at the fairs too. Some people even speak like they did during the Renaissance. Jousting and archery were popular during the Renaissance, and they are very popular at fairs today. During the fairs, actors, not athletes, joust. Many fairgoers watch and see what the sport was like during the Renaissance. Anyone can usually join the archery competition. Renaissance fairs didn't start very long ago. In 1963, Phyllis and Ron Patterson wanted the children in their after-school program in California to learn about history in a new way. They created a living history so the children could experience what life was like during the Renaissance. They call it the Renaissance Pleasure Fair. About 8,000 people went. Today, over 200,000 people go to the Pleasure Fair. And Renaissance fairs are very popular all over the United States. Okay? ¿Hay alguna palabra que tengan dudas sobre su pronunciación? In this article? No. No. Okay, very well. Now you will only practice the verb to be. El verb to be es la forma más sencilla de pasado que utilizamos. Simplemente existen dos. Was and were. Okay. So you will help me complete here this activity. Tenemos unas oraciones que hay que corregir. Aquí tenemos Palenque was a city in Brazil. No, right? Palenque fue una ciudad en Brasil. No. 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 It was in Mexico. Entonces corregimos. Palenque wasn't a city in Brazil. No fue una ciudad en Brasil. It was a city in Mexico. Entonces así con estas oraciones, con dos, con tres, etc., you will do the same thing. Tienes, my sister and I were at the museum. Aquí tengo que corregir the museum y decir que no estuvieron en el museo. Primero digo la forma negativa y después utilizo a donde sí fueron. Remember, vamos a utilizar was with singular and were with plural. Again, was and were son el pasado del verb to be. So as if you have is, am, are, en vez de decir I am, por ejemplo. Yo soy, I was. Yo fui. So that's what you have to do in this activity. I'm going to send you the homework too. Para poder hacer esta actividad, pueden ir directamente a su plataforma, dar clic en este triángulo y escribir su respuesta. Or you can do it on the PDF. Lo pueden poner en el PDF.
y poner su respuesta. Ujú. Teacher, solo en el PDF, bueno, en el PDF no se puede, ¿verdad? Es como la aplicación que se descarga de la Sí, unidad. o por ejemplo, algo que pueden hacer, por ejemplo, descargan la foto que acabo de mandar en WhatsApp y WhatsApp tiene la opción para escribir en la foto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner en WhatsApp where y hacerlo en este momento la tarea, like I just did. ¿Ya vieron? Ok, también podemos mandarla así entonces. Yes, Ok. yes, no problem. Ok, y mañana seguimos practicando con más ejemplos de was and where. Entonces, tienen estas dos tareas, la pronunciación, mandar un audio de WhatsApp y contestar esta actividad. So that's it, guys. Thank you so much and see you